Esta sesión tiene por objeto iniciar la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje que crea un fondo de estabilización y emergencia energética y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de la electricidad para clientes sometidos a regularización de precios, boletín número 14.991-08, en primer trámite constitucional y reglamentario con urgencia calificada de discusión inmediata. Para exponer sobre este proyecto asisten el ministro de Energía, el señor Claudio Huepe, junto al asesor señor Fernando Monsalve, y asiste de forma telemática la subsecretaria de Hacienda, la señora Claudia Sangüesa. Ministro, tiene la palabra. Ahí sí. Muchas gracias, presidenta. Tengo aquí, me acompaña también Gabriela Manríquez, que también nos acompaña con algunos, para reforzar algunos aspectos técnicos del proyecto. Tenemos una presentación. Sí, tenemos una presentación, ¿cierto? Voy a empezar a hablar un poco sobre la propuesta. Este es un mecanismo de estabilización y de seguridad que cumple una función tanto de corto plazo como de largo plazo en nuestro sistema eléctrico. El mecanismo tiene como explicamos, tiene dos dimensiones fundamentales. Uno, solucionar un problema de corto plazo que se produce por el efecto o el resultado de lo que se llamó la ley PEC, que se hizo en 2019, en el cual se estableció un congelamiento de las tarifas eléctricas desde el año 2019 hasta el año 2027, y cuyo objetivo era justamente evitar esa alza, aprovechando un poco, como vamos a explicarlo ahora, los cambios que se iban a producir. ¿Dónde? ¿No lo vamos a proyectar, perdón? ¿Allá? ¿Sí? ¿Y ese se puede agarrar o el computador? No, lo estamos viendo. ¿Se lo puede pasar por correo, digamos, porque no? ¿Tiene un correo electrónico para que usted lo pueda ver? Lo más práctico es que se lo mande por correo, yo creo. ¿No el enlace? ¿Puede conectar a la reunión? Al enlace. Y ahí proyectar. Ya, perfecto. Bien, mientras que comenzamos la proyección, voy a explicar un poquito en qué consiste esto. Como decía, tenemos dos fenómenos distintos que este proyecto va a enfrentar. Uno, el que se refiere a un problema de corto plazo, y es que aquel mecanismo de estabilización que se diseñó el año 2019 para enfrentar en el fondo la alza de tarifa, se ve sobrepasado se ha visto sobrepasado por los hechos, básicamente por la alza del precio de combustible, por la alza del precio del dólar, y por lo tanto lo que implicaría eso sería un alza, como se ha notado en la prensa, y básicamente lo informa la Comisión Nacional de Energía, de más del 40% en la cuenta eléctrica. Entonces, por una parte, el mecanismo que estamos diseñando ahora evita esta alza de la cuenta, y al mismo tiempo, para el largo plazo, crea un mecanismo de un fondo que permite enfrentar situaciones de emergencia imprevistas desde el punto de vista del sistema. Eso es lo fundamental. Para poder explicar un poco, si lo tienen ya, porque sería bueno poder mostrarles el gráfico de cómo el PEC. ¿Sí? ¿Está proyectado? Ya. ¿Lo tiene ya para mirarlo? Ya. Lo logramos. Sí, porque para explicar la primera parte, yo creo que este gráfico es muy importante, porque si no es difícil de hacer el seguimiento de
de los números como los cuales estamos trabajando. Pero en explicaciones sencillas, este fondo que se creó el año 2019 tenía algunas restricciones. Tenía las siguientes restricciones. Uno, tenía que ser pagado o comenzar a pagarse más tarde del año 2024, pero además tenía un tope que era 1.350 millones de dólares. Sin embargo, en el proceso, dado el hecho de que se produce un aumento de los costos, del dólar en el mundo, más el precio, costo de los combustibles, este fondo se ve superado y por lo tanto hoy día no solamente tendríamos que empezar a pagar la cuenta real, sino además comenzar a devolver el precio. Bueno, vamos a ir avanzando aquí con más orden ahora. Al mismo tiempo tenemos... Sí, voy a dar un segundito antes, por favor. La anterior sí. Al mismo tiempo, como decía, esto genera un mecanismo de seguridad de largo plazo que permite apoyar la transición justa, eliminando movimientos bruscos en la cuenta eléctrica, pero al mismo tiempo premiando los ahorros. Y este es un punto muy importante. Como ustedes todos saben, nosotros estamos en un periodo de estrechez eléctrica, en particular este año, pero en general en los próximos años necesitamos ser cada vez más eficientes en nuestro consumo energético y en particular el consumo eléctrico, de tal manera de optimizar el uso de los recursos, dado que hay un gran proceso de transformación en Chile en el cual estamos dejando los combustibles fósiles para pasar a tener energías renovables. Bajo esa circunstancia, además, se han producido situaciones particulares, que este año, por ejemplo, tenemos un decreto de racionamiento preventivo que empieza a actuar, dado que tenemos un problema también de estrechez eléctrica, y por lo tanto, esto genera costos en el sistema que el mecanismo de largo plazo permitiría solventar. Partamos primero con la situación de más corto plazo, por favor, siguiente lámina, muchas gracias. Esto fue lo que se planificó cuando se diseñó el mecanismo llamado PEC el año 2019. Lo que establece esto es que se iba a tener un precio máximo que los consumidores iban a pagar, que es esa línea que está marcada en naranjo, ¿cierto?, que es el precio máximo. Y el precio real es aquel que está marcado por la línea que ustedes alcanzan a ver primero en la parte más arriba y luego en la parte más baja del gráfico. ¿Qué es lo que se suponía en este contexto? Que lo que iba a ocurrir es que lo acumulado en la parte superior era equivalente a lo que se acumula en la parte inferior, es decir, durante un tiempo había un préstamo al sistema que después el sistema devolvía. Y con eso se producía el equilibrio, se podía mantener un precio estable o relativamente estable de largo plazo. Sin embargo, estos supuestos no se cumplieron y en el fondo lo que nos ocurriría ahora es que tendríamos que empezar a pagar ese crédito, ¿cierto? Y por lo tanto eso es lo que conlleva el aumento tan significativo de costos. Por lo tanto, ahora sí, siguiente lámina. Lo que nosotros queremos hacer es, en el corto plazo, es decir, en la urgencia, evitar el alza de 40% en las cuentas, contener la acumulación de los saldos en el fondo de estabilización, dado que tiene un financiamiento externo determinado que fue otorgado por el BID en su momento, y al mismo tiempo queremos entregar para ahora una señal de estabilidad, en particular para el mundo renovable. Y me quiero detener un poco en este punto porque no se ha mencionado mucho. Ocurre que, evidentemente, desde el punto de vista de las empresas de menor tamaño, que en general muchas de ellas son renovables, lo que se da con este mecanismo del PEC, ¿cierto?, es que ellos reciben en su pago, en su cuenta asegurada, por así decirlo, un cierto porcentaje del costo real de su contrato. ¿Qué implica esto para estas pequeñas empresas? Que evidentemente ellos aumentan el grado de riesgo financiero, dado que hay una parte que es pagada por la cuenta, ¿cierto?, que es lo que normalmente ocurre, y otra parte que es pagada por un crédito de un fondo externo. Entonces, ¿por qué esto es muy importante? Porque nosotros, al asegurarnos de que se va a pagar este fondo de corto plazo, damos una señal de estabilidad para estas empresas que si no podrían tener problemas de liquidez, básicamente porque en el fondo ellos deben endeudarse, porque entre que gastan, por así decirlo, y pagan sus créditos de sus operaciones, etcétera, y el momento en que reciben sus pagos se produce un desfase.
Y ese desfase, al no estar garantizado en el fondo que van a recibir esa devolución, es un riesgo regulatorio. Y esto también es bien importante porque estamos dando una señal de estabilidad. Y esto se vincula con una visión de largo plazo. El disponer de un fondo para emergencias futuras o futuras estabilizaciones es una señal muy fuerte para el desarrollo del sector. Como ustedes saben, en este tránsito desde una energía basada en fósiles a una basada en renovables, no solo vamos a tener que tener muchas renovables, sino que además vamos a tener que reemplazar toda la instalación fósil actual por una instalación renovable. Es decir, vamos a necesitar muchos proyectos. Y por tanto, estos proyectos obviamente se van a preguntar al momento de ir a pedir financiamiento, bueno, ¿qué pasa si vuelven a tener otra emergencia y vuelven a tener problemas de este tipo y de nuevo tienen que acudir a una situación donde las cuentas no es seguro que se les paguen, etcétera? Entonces nosotros, al crear un mecanismo permanente de financiamiento, un fondo para futuros sobrecostos, estabilización, también garantizamos de alguna manera que a los actores del mercado, que ellos van a poder ir a la banca donde normalmente se endeudan para poder hacer sus proyectos, ¿cierto?, con un respaldo de que saben de que la regulación los va a avalar en caso de que haya alguna convergencia y no va a haber una intervención que los pueda poner en riesgo. Tiene además la ventaja de este mecanismo de que es solidario entre clientes, es decir, los grandes consumidores, aquellos que realmente más inciden sobre el cambio en las inversiones eléctricas, subsidian a los pequeños consumidores. Debo mencionar que los grandes consumidores, los clientes libres, son más o menos cerca de la mitad del consumo, un poquito de lo que hay hoy día en Chile. Es decir, la mitad más o menos es regulada, la otra mitad son no regulados, digamos, están clientes libres, en términos de consumo, estamos hablando. Por lo tanto, lo que tenemos nosotros es que los grandes consumidores participan de este mecanismo solidariamente con los consumidores regulados. Y todos aportan a este fondo que le da seguridad al sistema como un todo. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros lo pensamos, ambos mercados, aunque son separados, están relacionados. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando los oferentes, por ejemplo, de energías renovables participan de las licitaciones, obtienen contratos seguros por parte de la distribuidora, eso les da la garantía a esas empresas para poder ir a los bancos y decir, yo puedo construir mi obra. Y con eso ellos van a luego ofrecer el diferencial de electricidad que no le venden a los distribuidores a los clientes libres, y de hecho por eso los clientes libres pueden ofrecer obtener hoy día menores costos en su electricidad. Al mismo tiempo, el sistema permite premiar ahorros, dado que estamos en un contexto de estrechez, porque castiga, entre comillas, es decir, es más costoso para para mayores niveles de consumo. Por lo tanto, el sistema el fondo de emergencia, al ser más costoso para mayores consumos, obviamente que incentiva el ahorro energético. Y eso también es muy importante. ¿Cuáles son los principios generales con los cuales... El siguiente, por favor. Obviamente el principio general es que la cuenta no puede subir de manera brusca y menos de un 40%, porque significaría un descalabro. Pensemos que más o menos, grueso modo, un consumo relativamente, que se llama la cuenta tipo, que son 180 kWh, que no es un consumo muy alto, son alrededor de, depende del lugar y varias otras condiciones, pero son alrededor de 20.000 pesos, más o menos. Entonces pensemos que subir a esa cuenta tipo, que no es un gran consumo, subirle 40%, estamos hablando de subirle 8.000 pesos o 10.000 pesos de ese orden, el costo. Entonces evidentemente es algo que nosotros queremos evitar. Al mismo tiempo, queremos asegurarnos de dar una señal de eficiencia energética desde ya, y por lo tanto a los consumidores, a los grandes consumidores les decimos, a ustedes sí les vamos a subir la cuenta, no tanto, de manera moderada, pero sí les vamos a subir la cuenta de manera que también ellos estén obligados a garantizar, a tratar de minimizar sus consumos eléctricos. Eso en el contexto. Además, no queremos, obviamente hay un tema con las finanzas públicas aquí, esto es una especie de préstamo dentro del sistema, ¿cierto?, en el cual en general incluso vamos a ir generando un cierto ahorro en el tiempo. ¿Por qué vamos a crear este fondo que es un ahorro y que por lo tanto nos prepara a situaciones contingentes?
Tampoco afectamos los contratos de largo plazo, y esto también es muy importante, ¿por qué no modificamos el proyecto de ley inicial? Porque el proyecto de ley inicial se acordó en el contexto de un cierto fondo, con ciertas condiciones, y si nosotros modificáramos eso, estaríamos modificando las bases sobre las cuales las empresas tomaron sus decisiones en su momento, ¿cierto? Y se comprometieron a cumplir esto, y por lo tanto generaría un mayor riesgo en el sistema. Es además un sistema solidario porque, como dije, los grandes consumidores apoyan a los más pequeños. Esto es lo fundamental que tenemos como conceptualmente el proyecto. No sé si queremos hacer preguntas aquí o si profundizo un poquito más los contenidos antes de entrar en las preguntas. Quizás puede ser un momento para discutir quizás el nivel conceptual y después vamos a ver el detalle para que veamos cómo se concreta esto. No lo sé qué es lo que ustedes prefieren, yo lo que usted me diga, Presidenta, nosotros nos allanamos. ¿Seguimos? Ya. Sigamos entonces. Voy a presentar estos contenidos. Entonces, como decíamos, tiene dos pies, digamos, dos soportes, este proyecto. Uno, este fondo que nos permite solucionar el problema de estabilización ahora, ¿cierto? Y además nos financia los costos sistémicos. Y este cargo que tiene premio por ahorro, eficiencia energética, ¿cierto? Que está ahí, que hace que para los consumos menores de 250 kWh no hay ningún cargo. Para los de 250 a 500 son 0,8 pesos. De 500 a 1000 son 1,8 pesos. Y de más de 1000 kWh, es decir, consumos grandes, estamos hablando por mes, estamos hablando de 2,5 pesos por kWh. Este es un cargo que obviamente está en valor nominal, se tiene que actualizar por IPC, etcétera, y que pueden tener descuentos como incentivo al ahorro de consumo eléctrico, sobre todo en este proceso. Un punto importante para que comparemos lo que son los precios actualmente. En promedio, el precio al cual compran la energía, ¿no? Eso no es todo el cargo de la cuenta, pero la energía, en el fondo la electricidad propiamente tal, hoy día es del orden de 58 pesos para los clientes libres, mientras que para los clientes regulados, más o menos, estamos en el orden de 73 pesos. Hay más o menos una diferencia de 15 pesos entre ambos, y por lo tanto, eso explica también la lógica de tener un cargo mucho más grande para los clientes libres que están beneficiándose de alguna manera indirectamente de la presencia de los consumidores regulados que les permiten tener contratos de largo plazo. La siguiente, por favor. En el régimen transitorio, aquí esto es importante, vamos a tener un mecanismo que protege al cliente cuya restitución máxima es el año 2032. Esto va a depender de cómo evoluciona el dólar, cómo evolucionan algunos costos, pero él tiene como límite el 2032. A diferencia del PEC que se hizo en su momento, este reconoce los costos financieros, es decir, desde el punto de vista de las empresas, considera todos los costos que esto representa, y tenemos un financiamiento base que lo provee el BID, independiente de que el mecanismo, como vamos a explicar un poquito más adelante, permite que eventualmente las empresas vayan a cualquier fondo, pero tenemos asegurado el financiamiento del BID. Y luego, en concreto, para los consumidores, ¿en qué se manifiesta esto? El año 2022, todos aquellos que consumen 250 kWh o menos, no van a ver un alza en sus cuentas más allá de lo que da el IPC. Es decir, va a estar el precio estabilizado más el IPC. Para los que tienen entre 250 y 500, vamos a tener un precio estabilizado más IPC más aproximadamente 10%, que se traduce en la cuenta, porque esto es solo energía, en algo así como 6 o 7%, más o menos, de aumento de la cuenta. Y lo superior a 500 kWh, es decir, ya eso podría ser, por ejemplo, un pequeño negocio o un colegio, no sé, una cosa así, una cosa que tiene un consumo más o menos significativo, va a tener el precio estabilizado más IPC más 15% en la energía, pero eso representa del orden del 10% en la cuenta final, más o menos, aproximadamente.
Esto es importante porque aquellos consumidores que consumen más, efectivamente participan más de esto, y también significa que básicamente la mayor parte de los consumidores residenciales no van a ser afectados por esto, sí aquellos que tengan algún tipo de uso más bien comercial o algo así. Obviamente que si hay una casa de 500 metros cuadrados con todo servicio de instalación eléctrica, horno, microondas, calefacción eléctrica, ellos van a estar probablemente en los que van a pagar, van a aumentar su precio, pero en general, el 80% de los consumidores en general no se van a ver afectados. A partir del 2023 van a haber alzas progresivas en cada uno de los segmentos, 5, 15 y el total del precio de electricidad. Y eso se representa, más o menos representa, en el caso de los consumidores regulados de 250 kilowatts, más o menos 3% de aumento en cada periodo tarifario, que son 6 meses, hasta alcanzar el pago en el fondo del completo de la deuda y que se cumpla todo el mecanismo. En la práctica, aquí podemos ver lo que va a pasar en la siguiente lámina. Perdón. Una cosa que no explique, el cargo del mecanismo permanente, ¿cierto? Lo que va a permitir es que primero va a ser diferenciado por grupo cliente, eso lo habíamos mencionado, y se puede ajustar, es decir, ese es un techo, por así decirlo, al cargo, y se puede hacer ajustes para considerar si el saldo, por ejemplo, está aumentando muy rápido o muy lento para cumplir con los objetivos del 2032, ¿cierto? Uno podría ajustar este cargo en función de, y así evitar que en el fondo, por ejemplo, se dieran condiciones muy favorables y nosotros siguiéramos cobrando un cargo muy alto, ¿cierto? O al contrario, bueno, estamos considerando las condiciones más desfavorables y como un cargo máximo que podría darse. Y eso además se puede ajustar para justamente suavizar el movimiento de la cuenta en el tiempo, de tal manera que no haya movimientos bruscos, tenemos ese cargo ajustable. ¿Y cómo se manifestaría esto? Aquí, ahora sí, la siguiente lámina, por favor. Ya, esto más o menos sería así, no se ve muy bien, ¿no? Pero bueno. Abajo lo que tenemos es, por así decirlo, el fondo acumulado, donde en amarillo o ese naranjo, no sé qué hay ahí, es lo que llamaríamos el saldo del sistema PEC, el que ya existe, ¿cierto? Y lo que hacemos, en el fondo, se mantiene en el tope que se estableció en el PEC, que fueron 1.350 millones de dólares. Y la diferencial que ustedes ven a partir del año 2022 en verde, ¿cierto? Es el saldo, por así decirlo, de este nuevo mecanismo de financiamiento que completa y evita que el otro, en el fondo, se transgreda la norma del otro, que obligaría a, a comenzar a repagar. Y lo que está en ese pedacito en blanco ahí arriba es el cargo que estamos, por servicio público, que estamos añadiendo, y que permite, en el fondo, como ustedes ven, ir pagando parte de ese costo total todos los años. Por lo tanto, reduce el impacto del endeudamiento total. Desde el punto de vista de las cuentas, tendríamos que mirar ahora las líneas que están arriba, ¿ya? Y la línea que no se ven muy bien los colores, pero la línea morada que empieza en la lado más izquierdo, la que está más arriba, ¿cierto? Lo color morado. Eso sería el precio, llamémoslo normal, el precio de largo plazo, que subía, ¿cierto? Se estabilizaba y empezaría a bajar progresivamente en el tiempo. Luego, aquí vamos a tener los precios, por así decirlo, efectivos de los mecanismos, que tampoco se alcanza a ver muy bien, pero en el fondo tenemos en la línea que está naranja, la más abajo, por así decirlo, continua, ese sería el precio equivalente para los consumidores de menor consumo. La que está un poquito más arriba es la de los de mediano consumo, de 250-500, y la que está más arriba es la de más de 500. Como ustedes ven, finalmente todos convergen a partir del año 2027 a un precio relativamente estabilizado en el tiempo,
muy cercano o en torno a lo que hubiera sido el precio de largo plazo, ¿cierto? Pero hay un ajuste en este periodo en el cual, si ustedes se fijan, en la línea naranja, ¿cierto? La continua, la línea continua naranja, va convergiendo progresivamente hasta que el año 2027 llega a ese punto, va subiendo de a poquito, ¿cierto? Y luego se estabiliza en este precio de largo plazo. Mientras que las otras, las de mayor consumo, suben más rápidamente hacia el precio de largo plazo, se acercan mucho más rápido, y luego van convergiendo de nuevo hacia el precio de largo plazo. Es decir, en el largo plazo, a partir del año 2027 o 2028, en realidad 2027, no 2027, vamos a empezar a coincidir con los precios de largo plazo, valga la redundancia, vamos a, digamos, empalmar con esos precios, convergiendo progresivamente. Y en particular, los que convergen más suavemente son los grupos de menor consumo, y los otros convergen un poco más rápido, es decir, en 2 periodos, 3 periodos tarifarios ya convergen hacia el precio que debería existir. Eso es como el resumen del impacto, por así decirlo, que tendría este mecanismo. Si ustedes se alcanzan a fijar, no se ve muy bien, ¿no? Pero en el máximo momento de deuda, que es más o menos el año 2024, si no me equivoco, el primer semestre o segundo semestre del 2024, tenemos del orden de 2.000 millones la deuda total, que se contiene un poquito porque hay este cargo de servicio público que ayuda a contener un poco la acumulación de deuda total. Finalmente, del aporte total que se hace al cargo por servicio público en este periodo, que son más o menos 2.500 millones de dólares, más o menos 2.000 los ponen los grandes clientes, es decir, más o menos un 80%, más o menos, aproximadamente. Eso es en fundamental el funcionamiento. Ahora tenemos además una explicación que quizás es más detallada, no sé si vale mucho la pena en este minuto, pero podemos explicar de cómo opera en la práctica este sistema, porque en el fondo hay la siguiente lámina, perdón, pero más o menos voy a tratar de explicarlo. Yo creo que puede ser quizás para una conversación más de detalle después. En la práctica lo que en el fondo va a pasar es que el consumidor va a pagar un porcentaje de la cuenta, así que para 100, por ejemplo, pagaría por decir un monto 90, y la diferencial, ¿cierto?, le llega a través de un documento de pago que va a tener garantizado por el Estado, y que este generador puede ir a cobrar, se lo puede ir a cobrar al BID, lo puede guardar, es como un bono, tiene una cierta tasa de interés, ¿cierto?, o pudiera cualquier institución financiera y cobrarlo si es que sí quisiera. Lo importante es que ese bono le garantiza ¿cómo se llama? Le garantiza el pago, porque tiene una garantía del Estado. Aquí, no sé si alcanzan a ver, abajo a la derecha, en el fondo, el documento de pago por estos 10 teóricos que hice solamente para efectos del ejercicio, ¿cierto? Tienen una garantía, tienen un costo financiero incorporado, por eso es como un bono, y tiene una fecha de vencimiento. Es decir, se va a ajustar esa fecha de vencimiento también en función de objetivos de, obviamente, de el costo financiero que se quiere tener, en el fondo el nivel de endeudamiento, las condiciones financieras, etc. Y por lo tanto, es un instrumento financiero como cualquier otro, altamente líquido y garantizado por el Estado. Entonces, el Estado no está obligado a poner ese dinero de los recursos que tiene actualmente, sino que basta con poner la garantía sobre esos recursos. Y eso es lo que permite, en el fondo también, que no haya, por así decirlo, un impacto también sobre las finanzas públicas. Eso es más o menos el esquema. Después hay más detalles, pero creo que no, quizás no vale mucho la pena explicar cómo opera el mecanismo, quién se pasa. Yo creo que podemos estar abiertos ahora quizás a las preguntas más de fondo y después podemos entrar en detalles. Muchísimas gracias, Presidenta. Espero cualquier... Sí, muchas gracias. Vamos a partir por la diputada. Sí. Gracias, Presidenta. Si puede retroceder en las láminas, por favor, 2 láminas hacia atrás, si puede... No sé quién lo tiene. Ahí, eso.
Cuando habla el 2000, en el del medio, ¿cierto? Que es el régimen transitorio, el 2022, ministro, por su intermedio, presidenta, cuando se refiere al precio estabilizado, ¿cómo podemos definir el concepto de precio estabilizado? Y cuando habla también usted del cargo de servicio público, ese que empezaría el 2023, ¿cierto? Con un 5% para los consumidores de menos de 250 kilovatios. Ese 5% es de cargo de quién, de cargo de quién, y en ese sentido, ¿cierto? Si esta simulación se basa en un dólar constante, se basa o tiene otros elementos externos que podrían alterar totalmente este esquema, como pasó, porque se suponía que el PEC se suponía que también iba a durar mucho más tiempo, ¿cierto? Y se acabó antes de tiempo, en el fondo. Entonces le pregunto, ¿qué factores pueden incidir en ello? ¿Qué se entiende por precio estabilizado? Y ese 5% que pasa el 2023, ¿de cargo de quién es? Muchas gracias, presidenta. Ministro. ¿Sí? Gracias, presidente. Respecto al precio estabilizado, se refiere al precio que viene desde la ley 21.185, que estabilizó los precios del año 2019. Ese es el precio de referencia. Lo que quiere decir es básicamente que ese precio, para estos clientes, en la práctica, de la energía, y por eso hay que tener un pequeño cuidado, porque el costo que nosotros pagamos en nuestra cuenta eléctrica incluye un cargo de administración, un cargo de energía, un cargo de transmisión y otro de distribución, digamos, tiene varios componentes. Pero hablando estrictamente de la energía, ¿cierto? Ese precio estabilizado se va a mantener actualizado por el IPC. Es decir, va a continuar el mecanismo de estabilización por este semestre, del que empieza de julio a diciembre, como lo ha estado hasta ahora, para esos consumidores. No así para los de 250 a 500 o de más de 500, que sí van a ver ellos un aumento en sus precios progresivo para acercarse al precio real, por así decirlo. Respecto a las proyecciones, nosotros hemos usado las proyecciones de Hacienda, que fija el dólar en 850 pesos por dólar, valga la redundancia, el fondo que establece esa referencia. Es una proyección de largo plazo, porque nosotros estamos suponiendo esto en 10 años. Obviamente que esto puede modificarse, y justamente una de las gracias del cargo por servicio público que nosotros incorporamos en el mecanismo es que anticipa este tipo de problemas. Es decir, nosotros nos da un margen para ir acumulando un fondo en caso que, por ejemplo, efectivamente el dólar suba más y no se ajuste a las proyecciones de largo plazo. Nosotros tenemos este cargo que cumple un rol dentro del pago total de la cuenta. Eso es un poco la función. Por eso es un mecanismo que soluciona un problema de corto plazo y también uno que enfrenta la situación de más largo plazo. Gracias, ministro. Diputado Diego Ibáñez. Gracias, presidenta. Bueno, primero que todo, saludar al ministro, a su equipo, por esta exposición. Una consulta, como la caracterización de los usuarios, tanto personas naturales como jurídicas, tamaño de empresa, en función del consumo de kilowatts. Porque creo que es una pregunta bien recurrente que se nos ha realizado sobre quién finalmente va a pagar o quién va a cargar con la distribución hacia los pequeños, para, digamos, cumplir con las metas, yo diría más al corto plazo. Así, quizás ahí para tener estabilidad sobre el actor que va a pagar y el que se va a ver beneficiado en función de ese kilowatt, porque claro, muchos piensan que es como una especie de distribución de 80-20, como si fuese un IFE, pero no es eso. Los usuarios son mucho más complejos, son pequeñas empresas, colegios, universidades, quizás allí para diferenciar esa propuesta. Gracias, diputado. Gracias, presidenta. Básicamente, lo que estamos haciendo al mantener el precio estabilizado más IPC de los consumidores de 250 kWh es que el 80% o un poco más de los consumidores regulados, que incluyen principalmente consumidores residenciales, pero también pequeños negocios, pequeños comercios, pequeñas actividades productivas que usan energía eléctrica, ¿cierto? Del local, de la verdulería, de la esquina, el que sea, digamos que pueden usar una cantidad de
energía eléctrica, eso. También están incluidas, en el fondo, es decir, todos aquellos que son de bajo nivel de consumo están considerados dentro de 250. No hacemos una distinción entre lo residencial y no residencial. ¿Y por qué? Por lo que yo decía antes, ¿no? Podríamos tener una casa de 500 metros cuadrados, con piscina, con una calefacción eléctrica, un sistema de luces, microondas, horno, qué sé yo, equipos eléctricos, no tengo idea. Y pueden ser altos consumidores. Entonces, si nosotros nos enfocáramos en los residenciales, ¿será posible cerrar un poco esa puerta? Porque estoy como peleando con el alguien. Discutiendo con alguien. Ya, gracias. Qué alivio. Así. Me siento como en la feria, así como tratando de ganar. Ya, perdón. Entonces, ¿quién posea más fuerte para tener la atención? Entonces, podríamos tener ese tipo de situaciones. Entonces, si nosotros nos hubiéramos enfocado en exclusivamente clientes residenciales, podríamos tener clientes residenciales de alto consumo que estarían siendo beneficiados, mientras que un pequeño negocio que consume lo mínimo, digamos, estaría siendo, por así decirlo, cargado con una cuenta mayor. Entonces, la opción fue más bien diferenciar por grado de consumo, porque además esto tiene un segundo beneficio, como lo mencionábamos, la eficiencia energética. Porque evidentemente, si alguien está en los entornos de 250 kWh, bueno, gana mucho de tratar de bajar de 250 kWh, digamos, porque en el fondo vas a pagar cero, digamos. Entonces, hay un incentivo a la eficiencia energética. Y luego, muy importante, quien paga, dado que este cargo por servicio público lo pagan todos los consumidores, eso incluye a los grandes consumidores, los regulados, no regulados. Finalmente, los grandes consumidores son los que contribuyen mucho más a este fondo de emergencia. ¿Sí? Eso, diputado. Diputado Tapia. Sí, bueno, a través suyo, Presidenta, saludar al ministro, también a su equipo. Ministro, bueno, todos sabemos que el tema energético es un tremendo tema, especialmente para los consumidores, porque hay una preocupación que para este año o en estos meses el consumo o el pago iba a asumir aproximadamente 40%. Es así, y después nuevamente iba a bajar, y aquí lo que se está buscando es un equilibrio. Ya, ahí estamos de acuerdo. Ministro, en este caminar de poder buscar ese equilibrio, aquí derechamente no hay ningún fondo de estabilización por parte del gobierno. Porque lo que yo leo de su presentación, puede que esté equivocado, también me haya perdido en algo, es que al final los que consumen más van a pagar más y los que consumen menos van a pagar menos, y ahí se va a existir un poco el equilibrio. Esta medida, porque nosotros estamos hablando hasta el 2027, pero una medida mayor, más allá del año 2027, ¿qué pronóstico tienen ustedes? Y lo otro, como estamos enfrentados a una situación complicada a nivel internacional, estos cálculos que tienen ustedes y estos estudios, ¿puede que en algún momento sufra alguna variación, tanto positiva como negativa? Esa es la pregunta de la inquietud del ministro. Gracias, diputado. Lo que nosotros consideramos en esto, y la mayor posibilidad de variación en el largo plazo, está dada por cuál va a ser el precio del dólar de largo plazo. Eso es como lo más significativo, porque los contratos eléctricos con los cuales las generadoras eléctricas contratan su energía, digamos, la electricidad, se fijan en dólares. Y eso básicamente porque tanto los insumos son como en dólares, como las inversiones de capital son mayormente en dólares y se fijan en dólares. Y por tanto, lo que más puede generar diferencia en las cuentas se pagan pesos, ¿cierto?, es el tipo de cambio. Y nosotros tomamos la previsión de largo plazo que hace Hacienda, que es 850, y como decía, frente a posibles modificaciones de eso, lo que tenemos es que si somos demasiado pesimistas, podríamos poder reducir el cargo, y si no, en el fondo eventualmente tendríamos que mantenerlo en el tiempo. Y esto tendría una duración, para responderle completamente,
está planificado, si bien es un mecanismo permanente, está diseñado ahora en este periodo para que el fondo se cumpla hasta el 2032, ¿cierto? Es decir, para que el fondo se extinga, perdón, el 2032, pero el mecanismo no desaparece el 2032, podríamos seguir acumulando después de eso a través del cargo por servicio público, ¿cierto? Que sí tiene un límite, y si no me equivoco son 2.000 millones de dólares el máximo que podríamos acumular como fondo del cargo por servicio público. Es decir, está pensado para el largo plazo, sin límite, pero con el cumplimiento de el fondo hasta el 2032. El aporte del Estado en esto es fundamentalmente, en este específico mecanismo, está dado por la garantía que provee el Estado a través de este documento que administra, no lo administra el Estado, lo administra el coordinador eléctrico, que es el que hace los pagos, etcétera, pero el mecanismo es garantizado por el Estado y eso permite, en el fondo, mantener una cierta referencia para el costo de capital para todas las inversiones. Este es el aporte que hace el Estado más directo, por así decirlo. En todo caso, quiero añadir una cosa. Este mecanismo de estabilización no es excluyente con apoyos o subsidios que se puedan dar a las personas. Son dos cosas que son completamente complementarias. De hecho, el mecanismo de subsidio actual que existe en el marco de la ley llamada de equidad tarifaria tiene una serie de restricciones tal que en la práctica se gatilla solamente si se cumplen condiciones bastante restrictivas, es decir, que el costo eléctrico aumente más de 5%, costo más de 5%, y solo se puede dar al 40% de los hogares del registro social de hogares. Esa es como la restricción fundamental que tiene el subsidio actual. Y nosotros entendemos que ese subsidio es, en lo esencial, demasiado restrictivo, ¿cierto? Porque no permite adaptarse a diferentes condiciones. Por ejemplo, todos sabemos que se da a menudo que familias adultos mayores, ¿cierto?, que han, por ejemplo, tenido una propiedad durante su vida, pero aunque tengan un ingreso muy bajo en su pensión, ¿cierto?, pueden quedar fuera del registro social de hogares, ¿cierto? Entonces, no tenemos un mecanismo realmente muy adecuado que permita responder a los problemas diversos que existen en la sociedad. Otro punto muy importante es que si se aplicara el subsidio que actualmente existe, solamente para el 10% de los usuarios residenciales de más escasos recursos, y suponiendo que están al día en sus cuentas y que cumplen todas las condiciones, el costo para este periodo tarifario sería de 83 millones de dólares más o menos, solo para el 10%. Nosotros estamos estabilizando la cuenta y eso solo incluiría a aquellos que están dentro del registro social de hogares, por lo tanto dejaría fuera a los pequeños comercios, etcétera, negocios, y nosotros estamos estabilizando la cuenta con este mecanismo al más del 80% de los consumidores. Entonces, también nosotros estamos, por otra parte, en el marco de nuestro proyecto, de nuestra compromiso con la vulnerabilidad y pobreza energética, estudiando otros mecanismos de subsidio. De hecho, vamos a trabajar junto con el Ministerio de Desarrollo Social, también con el Ministerio de la Pública, porque ellos tienen un subsidio asociado a agua potable para que haya cierta coherencia regulatoria también. Pero son distintas cosas, son cosas que son complementarias, no es una u otra, sino que este cumple una función, ¿no?, hoy en día, y a un costo fiscal, digamos, mínimo de la garantía, básicamente, que eso tiene alguna restricción, mientras que el costo fiscal de, por ejemplo, si nosotros calculáramos este 80%, al cual nosotros estamos manteniendo, de multiplicar 83 millones por 8 más o menos, sería 600 y tantos millones de dólares de un subsidio en un periodo de 6 meses, digamos, más o menos, un número muy grueso. Pero esas son estimaciones. A lo que vamos nosotros es que el mecanismo de subsidio que actualmente existe es bien restrictivo. Nosotros lo vamos a modificar en el contexto de nuestra política de vulnerabilidad y pobreza, y estamos mirando a otro tipo de mecanismos como lo que tienen en España, el Reino Unido, en Alemania, que son mucho más flexibles y que se adaptan a diferentes tipos de situaciones y evitan justamente este corte
que ustedes lo deben conocer muy bien, que como de repente es abrupto, hay gente que está un poquitito por encima de la línea y no tiene nada, y la otra que están y genera todo un tipo de situaciones de asimetría. Entonces es un tema que nosotros vamos a abordar, pero en un contexto un poco distinto. Eso un poco. Diputada Catalina, sí. Muchas gracias, Presidenta. ¿Se escucha, cierto? Bueno, saludar al ministro, agradecerle también la deferencia porque nos hemos reunido anteriormente justamente por la preocupación de este tema del alza de las cuentas eléctricas. Sin embargo, sigo con la misma preocupación, porque cuando nos reunimos yo le comenté que hoy día dentro de mi distrito y por lo que he recorrido también las comunas, hay una fuerte preocupación justamente por las cuentas actualmente, o sea, y por las cuentas actualmente que están estabilizadas, estabilizadas desde el año 2019, y aún así hay alrededor de un 30 o un 40% de las familias que no pueden pagar estas cuentas. Tuvimos una ley que venció el 30 de marzo en la cual las familias podían reprogramar estas deudas, justamente se dio en el contexto de la pandemia, donde estuvimos casi 3 años en momentos muy duros para Chile, donde muchas familias con las personas desempleadas, sin poder pagar sus cuentas, en esos momentos se generó esta ley que permitió reprogramar y además se evitaron las suspensiones y los cortes de luz. Eso venció el 30 de marzo, ya no se está dando esa situación y hay muchas familias que aún no pueden pagar y que ven con mucha preocupación que les van a cortar la luz. Hay otros que no pudieron acceder a esta reprogramación por falta de información, muchos adultos mayores también. Entonces, por un lado tenemos esa preocupación que ojalá en ese momento le comenté pudiéramos mantenerla por algunos meses más, estas reprogramaciones, pero también esas reprogramaciones en algún momento hay que pagarlas. Por lo tanto, las familias van a tener que empezar a pagar estas cuotas de luz de estos 3 años donde no pagaron muchas de ellas, y ahora con un precio de la luz que igual, aunque usted dice que va a ser estabilizado, se está diciendo que va a aumentar por el IPC, y la inflación ya la tenemos proyectada a un 10% este año. Por lo tanto, igual las cuentas van a subir un 10% y el próximo año sobre ese 10% van a ir aumentando en un 3% más. Por lo tanto, igual es una situación muy preocupante. Espero que se pueda ver el tema de las familias más vulnerables, el tema de los subsidios, sobre el 5%, que eso se regula en el artículo 151, aunque usted dice que es engorroso, a lo mejor puede ser más rápido, o si no, generar algún modelo de subsidio para ir en ayuda real de todas estas familias más vulnerables para que no les corten la luz. Por otro lado, también me preocupa, se habló recién de que los consumos más altos iban a tener sobreprecio. ¿Hasta qué nivel de sobreprecio? Porque si estamos hablando que la luz podría subir un 40% y que hoy día va a ser solamente un fondo que va a pagar quienes consumen más y no va a haber ningún aporte estatal a ello, quiere decir que los consumos más grandes van a ser afectados quizás por sobre el 40%, lo que también puede generar un problema para nuestras pymes y para ciertas empresas con ese tipo de valores. También me preocupa la clase media. Yo tengo un distrito donde tengo una gran cantidad de clase media que han sido afectados en sus fuentes laborales, que hoy día están sobrepasados por la inflación, por los productos básicos incluso, y ellos pagan cuentas no de 20.000 pesos, ellos pagan cuentas de 50, de 60, hasta de 80.000 pesos. Entonces, si ellos además quizás van a ser sobrecargados porque se les considera como casas que consumen mucho, dijeron. Entonces, ¿desde dónde, más que en kilowatt hora, me gustaría saber más o menos de qué valor de cuenta hacia arriba van a ser sobrecargados? Eso, muchas gracias. Gracias, diputada. Yo sé que la diputada habíamos conversado previamente, ha estado preocupado de este tema desde ya bastante tiempo. Nosotros usted nos había planteado tres temas, bueno, efectivamente el del subsidio, el del PEC y también el de la ley de servicios básicos. Sí. Exacto, entonces nos plantea 3 temas. Como decía, el problema del PEC, el problema de los subsidios y lo de la ley de servicios básicos. Voy a referirme
en el orden inverso. Partiendo por la ley de servicios básicos, la ley de servicios básicos efectivamente se hizo un proyecto, se ajustó, y ¿qué es lo que hace? Para todos aquellos que consumen 250 kilowatt-horas o menos, y por eso nosotros elegimos 250 kilowatt-horas en referencia, usando la misma referencia que esta ley, lo que se hizo es se reprogramó automáticamente la deuda, y en 48 cuotas, y el Estado financia esa cuota. En ese caso no es mayor tema. La dificultad está apareciendo, la que usted mencionaba, está efectivamente apareciendo en aquellos que consumen más de 250 kWh, que podrían ser incluso alguien que consuma 251, 252, al cual le aparece. ¿Por qué? Porque el sistema, como quedó la ley, no es automático, sino que las personas deben ir. Y ahí se ha producido un problema de interpretación, y usted me lo había manifestado antes, que en algunos casos, en el fondo, hay gente que, por ejemplo, no entendía que tenían que estar ya a cuenta al día con sus cuentas, perdón, y por lo tanto cuando llegan a intentar reprogramar no pueden porque le dicen usted no ha pagado, entonces no es elegible, etcétera. Para solucionar este problema estamos nosotros haciendo un decreto, digamos, junto con el MOP, digamos, por el tema del agua, para regularizar esta situación, porque ha habido diferentes interpretaciones de la ley, y de alguna manera algunas distribuidoras, no todas, algunas han sido muy poco proactivas de informar a sus consumidores, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros a través de este reglamento vamos a estandarizar esta situación y homogeneizarla, porque efectivamente se produce una disparidad, como usted lo ha mencionado, en que hay casos donde hay gente que tiene un poquito más de 250 kWh, ¿cierto?, de consumo, no se le hace automáticamente, no entendieron que tenían que haberlo ido ellos a hacerlo, no pagaron, y como no pagaron no se les puede permitir el sistema, entonces se produce un círculo como vicioso. Y por eso nosotros estamos haciendo un decreto ahora, trabajando junto con el MOP, para que sea igual, porque también esto para agua potable y para electricidad, para enfrentar este problema y justamente solucionar el caso de esta clase media, que en el fondo queda un poco en el punto intermedio. Respecto a los costos, quisiera volver sobre la lámina, si usted me puede poner la lámina, la que tenía ese como curva así, por favor. Eso. Entonces, la lámina, no, la siguiente, por favor. La siguiente que tiene un grafo. Es como la 8 o 9. No, nada que ver, la 10, ya. Esa. No, la anterior, la que tiene la que tiene ese dibujo. Muchas gracias. ¿Es posible ampliarlo un poquito? Porque se ve re mal. No sé si se puede. No, parece que no se puede. Ya, no hay nada que hacerle. Pero quisiera... ¿puede hacer eso mismo, pero en la parte de arriba? Para que se vea más claro. Eso, muchas gracias. Perfecto. Excelente. Ya. Bien. Entonces, aquí se explica justamente la consulta que usted hacía sobre cómo van a afectarse los precios para distintos tipos de consumidores y por qué no hay ningún consumidor o tipo de consumidor en este contexto que se vea, por así decirlo, grabado de manera como excesiva por este instante. Lo que vemos a mano izquierda, ¿cierto? En esta la línea que parte a mano izquierda más arriba, ese es el precio que, llamémoslo sin ningún tipo de mecanismo de estabilización, en nada. Ese es el precio que hubiera sido de largo plazo en todos los casos. Como ustedes pueden ver, sube hasta el año 2022, después se mantiene parejo, después baja un poco, estable, baja, va de poquito bajando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Si usted se fija, aquí en el lado izquierdo, la línea, esa es la línea... La verdad, mejor más fácil. Permiso. No me van a escuchar, eso sí. Ya, pero para que sea más claro, perdón. Aquí es la línea de largo plazo. Los consumidores de 250 se van a aproximar a este precio progresivamente. Partiendo de aquí, al palmar en este año, finales de 2026, sin pago.
Los consumidores de 200 los intermedios están aquí, empalman un poquito más rápido y empalman para el año 2024, ya están empalmados con el precio final que ellos habrían tenido, este precio de largo plazo. Y los consumidores de más de 500, los grandes consumidores, en el fondo empalman también un poquito más rápido y quedan un poquito más arriba y luego se aproximan al precio de largo plazo. Esa diferencia es relativamente menor, un 3-4% que se produce al final en este margen, pero está dentro del margen total, general, digamos. Pero lo importante es que ninguna está teniendo un alza, por así decirlo, nunca de la cuenta, sino que todos se aproximan a lo que hubiera sido el costo real, pero disculpe, los de más alto consumo se aproximan a alta velocidad o más alta, mediano un poquito más lento y los mayor parte los mucho más lentos. Y ese es el procedimiento por el cual, pero finalmente todos confluyen hacia un precio de largo plazo estabilizado, que es la manera en que en el fondo nos aproximamos para tener los costos reales, por así decirlo. Eso, entonces efectivamente, si bien hay unos que confluyen más rápido, no es que ellos estos consumidores en este mecanismo estén pagando una cantidad excesiva. Lo que ocurre es que el cargo de servicio público, ese se paga, que está en este cuadrito, en ese pedacito en blanco que está arriba, ¿cierto? Que en fondo suple parte del fondo, va a cubrir parte de ese costo, ¿cierto? Y ese cargo de servicio público lo pagan el 80% más o menos los grandes consumidores. Es decir, ellos ayudan a soportar este mecanismo de seguro, por así decirlo, de largo plazo en mucho mayor medida. Quizás puedes, Gabriela, agregar algunas cosas, detalles más técnicos, algunos puntos específicos. A ver, aquí lo que estamos viendo... ¿a qué hablamos cuando usted se refiere a grandes consumidores, perdón? Porque ahí se produce una pequeña... la cosa. ¿Del detalle, Gabriela? Sí, ¿funciona? Sí. Tienes que acercarte un poquito más, yo creo. Ya, por su intermedio, Presidenta. Diputada, lo que ocurre es que acá tenemos que distinguir como dos grupos de clientes. Los que van a tener este cargo como más aumentado, que es el que a usted le preocupa, en realidad no lo paga la clase media, lo pagan los grandes consumidores, los clientes libres. Cuando hablamos de grandes consumidores no estamos pensando en una familia que vive en una ciudad, sino en una gran industria como podría ser, por ejemplo, la minería. Esos son los clientes que se van a llevar como que van a pagar este cargo fundamentalmente, y por eso ahí en la lámina se dice que el aporte de los libres es de 2.000 millones. Entonces el 80% lo va a pagar este tipo de clientes. Ahora, respecto de los otros clientes, la clase media, es muy poco. O sea, si vemos el orden de magnitud, el cargo que les estamos poniendo a esos clientes es de 2,5 pesos. Ellos hoy día ya pagan de base 0,5 pesos de cargo por servicio público, que lo pagan igual todos los clientes. Además, ahora que estamos en un contexto de estrechez energética, de estrechez eléctrica, se han tenido que tomar medidas de seguridad que mencionaba el ministro recién. Se hizo una reserva hídrica y los generadores por esa reserva hídrica están pagando del orden de 8 pesos por kilowatt hora. 8 pesos. Esto es el costo del sistema. Sí, para asegurar que no va a haber un apagón. Y con esto le estamos poniendo solo un 2,5 adicional. O sea, es solamente un poco más que el cargo que ya pagan. Si viéramos ese cargo en los clientes finales, en la familia, siempre está entre un 5 y un 6% para los clientes que están fuera, o sea, que están fuera del rango de 2,50. Entre 5 y 6.
Pero eso pasaría solo y solo si el escenario que calculamos en estas barras es muy pesimista, baja el dólar y para llegar al precio de la línea azul que se ve ahí. La línea azul gruesa, digamos, no achurada. Entonces el límite está fijado por ley. Que son esos porcentajes que se veían el 5, el 10, el 10%. Entonces, si es que el dólar se mantiene o no baja, incluso puede que ni siquiera sea necesario cobrar ese precio. Quisiera precisar una cosa, perdón, porque tal vez no me expliqué correctamente. Aquí hay que distinguir dos, llamaríamos consumos. O cuando nos referimos a los grandes consumidores, nos referimos a los grandes consumidores industriales que en Chile son clientes libres, es decir, no están normalmente regulados, sino que hacen contratos directos con las empresas. Por ejemplo, las grandes empresas mineras, las forestales, etcétera. Eso es a lo que hablamos cuando decimos grandes consumidores. Y los consumidores de más de 500 o de 1000, nos referimos en ese caso a los consumidores regulados, es decir, todavía siguen siendo consumidores proporcionalmente a todo, son los que más consumen, pero dentro del grupo que no son los grandes consumidores. Esa pequeña diferencia no la expliqué al principio, para que hubiera... Presidenta. Ya. A mí como diputada va a llegar en el fondo mi electorado a preguntarme cuánto me va a subir la cuenta de la luz. Entonces, si el señor paga hoy día 50 o 60 mil pesos, ¿qué le digo yo? ¿Cuánto? O sea, en el fondo si sigue consumiendo esos 50 o 60 mil pesos que paga hoy día, ¿a él le va a corresponder solo el IPC o estar sobrecargado ahora por algo más, dijéramos? Más o menos. Esto es medio variable porque, como digo, no es exactamente igual en todo Chile, hay otros cargos, distribución, transmisión, etcétera. Pero más o menos, un consumidor que consume 250 kilowatt hora va a pagar aproximadamente 30 mil pesos, ¿no? De ese orden, por ahí, más o menos. Por lo tanto, todos aquellos que consumen hasta esa cantidad van a ver aumentada su cuenta en este año solamente por el IPC. Del primer semestre, que sería algo así como 4,5%, 4%, y luego el segundo, a partir del próximo año, ¿cierto? Eso va a ir incrementando más o menos 5% de la parte de energía, eso aumenta la cuenta más o menos en 3%, más o menos. Y ese va a ser el impacto para aquellos que consumen hoy día, del orden de, todo después digo que es medio variable, pero más o menos como unos 30 mil pesos más o menos. La cuenta tipo, que es la que se usa en la Comisión de Energía, que es como cuenta tipo, digamos, se supone que como el más común es de 180 kilowatt hora. Y eso es más o menos 20 mil pesos, más o menos. No sé, eso. Entonces nosotros estimamos que la mayor, por eso el 82% más o menos de los consumidores no van a tener ningún alza más allá del IPC, digamos, va a estar estabilizado con el IPC, que es lo que ya existe actualmente en todo caso. Y lo importante es notar una pequeña cosita desde el punto de vista de proporciones. El grupo que consume más de 500 kilowatts, que son regulados, es muy pequeñito, deben ser más o menos 3% de los clientes, creo, si no recuerdo mal, 3% de los clientes. Pero consumen, como en términos de consumo, alrededor de, dentro del conjunto de clientes regulados, no del total de más o menos como 30%, si recuerdo correctamente la cifra, o un poco más incluso, del consumo. Entonces, son ese aumento, digamos, más significativo es para un grupo bastante reducido de clientes, como digo, porque pueden ser hogares que consumen mucho electricidad, que tienen muchas instalaciones eléctricas eventualmente, u otro tipo de algunas pequeñas empresas, no sé, pero en general, insisto, el 80 y tanto % de los consumidores están en ese grupo de menos de 250 kilowatt hora por mes. Diputado Mulet. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, ministro y su equipo, su asesora. No me quedó clara la respuesta
a la ministra, perdón, a la colega Catalina, y le voy a insistir. Como usted puso el ejemplo, el que consume 250 kilowatt-hora, le va a llegar a 30.000 pesos, más o menos está en 30.000 pesos. ¿Cierto? Eso es lo que acaba de decir, y que representa el 82% de los consumidores de los consumidores regulados. Y después puso el que consume 500 más, que es más o menos el 2 o el 3%. ¿Qué pasa con el que consume, que es la pregunta que más bien hacía la diputada, entre 250 y 500? Pongámosle una cuenta hoy día de 50.000 pesos, que seguramente son, no sé, 400 kilowatts, no sé el preciso, pero ese, de acuerdo al proyecto, dice que va a pagar IPC más 5% al tiro este año, más 5%. El otro año, sobre eso, entiendo que es un 10, y el año siguiente es un 15%. Ese IPC más el 5% este año, más el 10% el otro año. Ese 5% se traduce en dos igual. ¿Ese 5% es sobre la cuenta o es sobre la energía? O sea, el IPC más un 2, más o menos la cuenta, más un 2,5. Más o menos la energía representa los 2 tercios más o menos de la cuenta. O sea, 3,5 puntos. Eso subiría IPC más 3,5. Casi el 10. Claro, si esto la cuenta final. Claro, la cuenta final. Insisto que esto es variable porque Sí, la sí. manera de ajuste a veces de costo de distribución, el costo de transmisión, no es tan preciso, por eso nosotros aquí los números nos referimos al costo de energía. Sí. Quiero siempre recalcar un punto, ¿no? Nosotros, como digo, tenemos claro este punto de Con micrófono, no se escucha. perdón. Ahí sí, perdón. Disculpe. Diputada, muchas gracias. Quería recalcar un punto sobre esto. Es que nosotros tenemos claro que, por eso insisto, pueden haber situaciones particulares en las cuales esto significa un problema, digamos, efectivamente. Si bien estamos estabilizándolo para un montón. Y ahí tenemos varias cosas que estamos trabajando en nuestra agenda de vulnerabilidad y pobreza. Uno, por ejemplo, la ley de equidad tarifaria, por ejemplo, fijó una distribución de la tarifa del costo de distribución, valga la redundancia, que se dependía de varias variables. Una de esas variables era, por ejemplo, tener generación local, ¿cierto? Entonces, como que eso se beneficiaba. Luego, la cantidad de generación total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que está ocurriendo ahora es que algunas, por ejemplo, la paradoja es que en algunos lugares se están retirando centrales termoeléctricas. Con lo cual eso quiere decir que la paradoja es que van a tener que pagar más por la ley de equidad tarifaria porque dejan de tener ese aporte al sistema. Entonces nosotros justamente por eso queremos reevaluar el tema de la equidad tarifaria, incluyendo los subsidios, para que sea funcional a una lógica de transición energética y de largo plazo. Porque justamente, otra cosa que lo que mencionaba, en el fondo, muchos de estos subsidios que son como con gatillo, como sí, no, digamos, dejan a mucha gente que debería probablemente tener apoyo sin apoyo. Y quizás algunos que quizás no lo necesitan con apoyo porque los gatillos son muy crudos, digamos, no son suficientemente finos. Entonces, nosotros por eso estamos trabajando en una lógica de modificar ese tema de la equidad tarifaria porque perjudica paradojalmente a los que se supone que debería beneficiar al retirar justamente la central termoeléctrica, y además porque no considera la diversidad de situaciones que se pueden dar. Entonces, pero insisto, son dos cosas que estamos tratando como temas separados. Esto es una estabilización que permite un respiro en el fondo, mientras que pensamos en los problemas puntuales que alguna gente efectivamente puede tener. Tengo varias preguntas, la verdad, no sé cómo hacerlo. Las hago todas mejor y, Presidenta, que no tiene por qué ser muy larga, creo que lo sustancial ya está señalado. Una primera pregunta, usted en una de las láminas señaló que el costo de la energía, me parece de la energía, no de la cuenta final, podía subir hasta el 40%, ¿cierto? Y bueno, este es el mecanismo precisamente para planear eso. Eso significa que a algunos consumidores le va a subir el 40%. No, a los libres, perdón, a los del 2 o 3% tampoco, o eso sí. Eso es lo que, o sea,
¿Se puede poner la lámina, esta lámina de... Se puede poner la lámina, señorita Kejevich, del gráfico, ¿cierto? De dónde está el gráfico con las barras, ese mismo. Vamos a ver con ese gráfico. Uno debe entender que la naranja que está ahí, ¿cierto? Que es la que aplana, que es la del, ¿cierto? De los consumidores 250, esa, ¿cierto? Ahí donde tiene esa es la de 250 o menos. Consumidores, 80% de los consumidores residenciales regulados. Está ahí, regulados. No solo residenciales y no residenciales, regulados. Entonces se sube y claro, no llega al 40% porque en el fondo se aplana en el tiempo. Pero la de los consumidores de 250 o más, que es la continua que está arriba de esa, usted calcula que va a llegar al tope alto en 2 años, ¿cierto? Que es la que hablábamos recién, la que está ahí, la línea continua. La consulta es, en ese tope, cuando llegue arriba en 2 años más, el consumidor de 251 kilowatts, en 2 años más va a llegar al tope. ¿Cuánto le va a subir la cuenta? ¿El 40% energía? ¿Sería 2/3, un 30%? Hago la pregunta, o sea, ¿cuánto va a costar en 2 años más la cuenta al señor que consume 251 kilowatt hora? Esa es la pregunta. ¿250 kilómetros? Sí, no, 251. Que está... A 500. El tramo siguiente, que es el que está ahí, que usted le da 2 años nomás, en el fondo, ¿cierto?, de protección, digámoslo así, además de la que ya tiene hoy día, o ya tiene cierta protección. ¿Qué es lo que yo tiendo a pensar que esa protección debiera extenderse? A 4 años, a 6 años, buscar una ayuda mejor. Usted me dirá por qué sí, por qué no, porque son consumidores de clase media fundamentalmente, lo que pienso, y qué significa eso en costo, en fin. Mi pregunta siguiente, ojalá, ¿por qué no le damos 4 años, 5 y los ayudamos, y no en 2? Esa es una pregunta. La segunda pregunta, la barrita blanca, que no la entendí bien porque no alcanzo a leer, pero entiendo que usted le llama costo de servicio, algo así. Esa parte blanca que está arriba de cada una de las columnas a partir del año 24, parece, ¿cierto? Ese costo de servicio, ¿cierto? ¿Así se llama? Cargo por servicio público. Cargo por servicio público. Que ya existe y nosotros estamos agregando... Le está agregando. Eso es el pago de, en el fondo, eso usted dijo que lo van a pagar el 82% los clientes libres, me parece, o los grandes consumidores. Claro, como el 80% van a pagar los clientes libres, o sea, no nos metimos en residencia ni regulado, ¿cierto? Ese cargo, ¿por qué ellos tienen que pagar eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo tienen que pagar? Porque se benefician, en el fondo, ¿cierto?, de los regulados, porque los regulados que hoy día pagan 72 pesos ¿cómo se llama la unidad? Exacto. 72 dólares o 72 pesos por kilowatt. Gracias a los regulados existen los libres porque estabilizan los contratos de los regulados, ¿cierto? Entonces usted le está cobrando ahí un poco el mejor precio. Y ese cargo es para pagar, en definitiva, el costo de esta operación. Segunda pregunta. Yo lo entiendo así, pero quiero tener seguridad porque me parece justo, porque si ellos se benefician de los regulados, se benefician por lo que yo señalo. Una tercera pregunta. Usted habló del subsidio, saliéndonos de esto, así como el subsidio del agua potable. El subsidio del agua potable funciona bastante bien. Uno puede discutir si es muy poco, el consumo mínimo, el que debe cubrir o es mucho, pero funciona para los sectores más modestos. Yo lo hallo, bueno, me gustaría que fuera más alto, como todo uno quiere, pero funciona bien porque además la gente se acostumbra a pagar, porque si no paga pierde el subsidio, entonces al final paga la cuenta, la parte de su cuenta y un subsidio que es más o menos dependiendo del consumo, o sea, incentiva el ahorro del agua. Eso hoy día no existe en el tema eléctrico. Usted insinuó que se va a estudiar esa materia. Y yo le quiero decir que ojalá se estudie y ojalá se aplique, digamos. No voy a discutir más porque creo que el tema usted lo tiene, o sea, tiene una posición que ya no señaló. Porque la fórmula hoy día del subsidio a la electricidad, de la ley eléctrica obviamente, no es, como usted bien lo dijo, útil, digamos, es útil para un pequeño sector, pero tiene muchos reparos. La consulta mía, y sería como la cuarta pregunta o la tercera, es que ojalá el gobierno lo implemente lo antes posible. Entiendo que depende de otros factores, el Ministerio de Desarrollo Social, pero aquí todos los diputados vamos a estar de acuerdo. El proyecto de acuerdo que presentó Catalina, me parece, la diputada Catalina,
iba dentro de los 3 puntos que se aprobaron ayer, iba el subsidio y que es algo que va a tener el apoyo, pero creemos que ese es el camino. Una cuarta pregunta: ¿cuál es la causa de haberse equivocado en el cálculo que se hizo el 2019 en el PET? Dólar, precio de los combustibles fósiles, Ucrania, ambos. Es mi pregunta. Porque del dólar, ¿por qué le hago esta pregunta? Tiene un sentido. El alza del dólar, obviamente, beneficia también a algunas personas en este país. Las grandes compañías mineras que están exportando a más de $4, o sea, algunos, eso dije algunos, no a todos. ¿Ah? Beneficia, digamos. Quiero ver si es dólar o es dólar y las cosas van ligadas, digamos. Pero quisiera saber bien dónde estuvo el error o lo que ha pasado. Una última... Un tema que creo que debiera estar siempre, yo creo que usted lo tiene presente porque he leído la propuesta además del gobierno, pero debiera estar acá también a mi juicio, en los planteamientos. Más allá del ahorro y del consumo eficiente, es el uso de energías renovables, a lo mejor sin net billing o el mecanismo este de compensación que se ha complicado harto, pero promover, por ejemplo, el uso de algunos aparatos o de generación renovable en las casas. ¿Ah? Ya mucha gente compra algunos faroles, por ejemplo, eso para iluminar, en fin, el patio, y usa energía renovable no convencional, solar fundamentalmente, que los venden en las ferreterías y en todos lados, y que permite ahorro. Ya ojalá llegar a los 250 hacia abajo, el que tiene 300, en fin. Ojalá en la promoción de este proyecto de ley vaya también la promoción y que la gente se convenza que a lo mejor comprar un farol, hay gente que tiene casas más grandes, que ilumina a veces el patio y pasa a 300, 400 kilowatts, valga la pena, que valen 20.000 pesos, 30.000 pesos, y a lo mejor se van a ahorrar en menos, no sé, pues 10 kilowatts, no tengo idea. Pero creo que, pongo eso como ejemplo, creo que debería ir ese consumo, ya no pensando en cambiar toda la casa o la industria y pasar al net billing, que ahí hay otras complicaciones. Pero esos pequeños ahorros de faroles, de unidades que se generan con energía solar o eólica, en donde se pueda, de uso domiciliario, digamos, sin entrar al net billing, digamos que ya tiene una complicación especial. Creo que eso lo planteo también. Eso, gracias. Voy a con la pregunta. No la anoté. ¿Ahí sí? Ya. Cuando alguien aprieta, desconecta el otro. Aquí está. Ya, muy bien. Bien. Sí, voy a partir por lo del tema de los costos. Efectivamente, cuando se hizo los cálculos del PEC 1, se hizo con todos los valores que estaban previo a la pandemia, previo a la guerra, por tanto de combustibles como del dólar. Las dos cosas fueron las que conspiraron, por así decirlo, para que el PEC superara los 1.350 millones de dólares que tiene establecido, que estaban considerados que iban a poder llegar hasta el año 2024, y en la práctica se superaron este año, en el fondo. De hecho, y eso respondiendo un poco a la primera pregunta, cuando hablamos del 40% del alza, ¿de dónde viene? Esta alza viene de dos factores en realidad, de atrapar en el fondo el precio real, pero también porque habría que comenzar a pagar la sobredeuda que no estaba considerada en el PEC. Es decir, es como, por así decirlo, si teníamos que pagar 10, ¿cierto? Y pagamos solo 8, fuimos acumulando 2, entonces ahora no es que tengamos que pagar los 10, sino que tenemos que pagar los 10 más todo lo que no se pagó antes, no todo, pero una parte que se sobrepasa los 1.350, por eso nosotros pusimos una especie de techo ahí en los 1.350.000. Entonces el alza se produce por esos dos fenómenos, no solamente porque estamos alcanzando el precio, por así decirlo, de largo plazo, sino que estamos pagando una deuda que originalmente se empezaba a pagar cuando los precios de largo plazo empezaban en esa parte donde empezaron a bajar más allá de un cierto punto, ¿cierto? Entonces eso era el cálculo original que no funcionó,
y en parte nuestro mecanismo, justamente al tener este cargo adicional, compra un pequeño seguro contra tipo de errores, digamos, u otro tipo de eventos a futuro, en el cual hayan sobrecostos sistémicos y nosotros estamos al fondo metiendo en un pozo, por así decirlo, es como, no sé, una casa que va ahorrando para el día en que pasa alguna cosa, se rompe alguna viga, que si hoy hay que arreglar una cosa mayor que no estaba contemplada, tenemos ese costo, este seguro acumulado. Respecto al tema de lo que pueden hacer los aportes individuales, justamente este cargo por servicio público que nosotros estamos teniendo va a ser un incentivo a la eficiencia energética, en el sentido de que evidentemente como es un cargo unitario que crece en función del mayor nivel de consumo, en la medida que las personas sean más eficientes en su uso energético, evidentemente que van a tener un ahorro. Y aquí aparece un punto importante que va vinculado, en el cual nosotros, bueno, estamos comenzando ahora una campaña, no tiene que ver con esto directamente, pero una campaña asociada a la estrechez energética, de concientización de la población de los beneficios del ahorro, y con esta ley más podemos transmitir a las personas que pueden ganar en el fondo de hacer pequeños ahorros en su consumo, porque se ahorran estos cargos adicionales eventualmente, sobre todo aquellos que consumen más y que pueden ahorrar. Obviamente hay gente que consume lo mínimo y no tiene por dónde hacer ahorros energéticos, evidentemente se supone que están dentro de los 250 kWh, por lo tanto no son ese el grupo al cual nosotros aspiramos de influir sobre la eficiencia energética. Y se me olvidó algo más aquí, había uno. ¿Quién paga todo esto efectivamente? Aquí este cargo de servicio público es un cargo para todos los usuarios de electricidad, no solo para aquellos regulados que fueron beneficiados por el PEC, sino para todos los usuarios de electricidad. Hoy día, todas las empresas pagan un cargo de servicio público, perdón, todas las empresas, todos los consumidores, disculpen, pagan un cargo por servicio público que incluye fundamentalmente el costo de la coordinación del sistema, que es nuestro coordinador eléctrico nacional, ¿cierto? Y eso está en un cargo por servicio público. Lo que nosotros hacemos es aumentar ese cargo de servicio público para decir, creemos un fondo para sobrecostos, ¿cierto? Y ese costo y este cargo de servicio público en el fondo lo pagan todos, y por lo tanto lo pagan mucho más, son 2,5 pesos efectivamente para aquellos que consumen sobre 1000 kWh, lo pagan mucho más los grandes consumidores. Tanto así que, como usted notaba ahí, en el fondo, el aporte total al cargo de servicio público, del total acumulado, el 80% más o menos lo pagan los grandes consumidores, los clientes libres, básicamente. Eso. Entonces hablamos, por ejemplo, Gabriela recién mencionó que hay sobrecostos que se están dando actualmente, por ejemplo, por la reserva hídrica, que nos obliga a pagar más cara la electricidad en el fondo, porque estamos guardando agua, en el caso de estrechez, una especie de batería que estamos comprando, ¿cierto? Y por lo tanto, y eso supera por mucho este costo que nosotros pusimos de servicio público. Entonces, cuando usted preguntaba, diputado, sobre cuál es el beneficio para todas las empresas, efectivamente hay un beneficio porque estamos creando un seguro frente a situaciones de sobrecosto que pueden ser extremadamente caras. Entonces yo creo que ese es como el beneficio, que por eso nosotros hemos presentado esto ante las, no sé si todas las empresas, pero varias asociaciones de empresas, lo hemos comentado con algunos de ellos, algunos técnicos también, y en general ellos entienden el rol que juega este seguro desde el punto de vista de la protección del sistema. No sé si me fue algo. Perdón. Sí. Los de 251 son la línea no punteada, sino como las rayas largas, que efectivamente alcanza el precio, más o menos, sube aproximadamente 15%, y alcanza el precio en, si no me equivoco, 1 año y medio. Es decir, a finales del 2024 llega al precio, no me acuerdo exactamente, si recuerdo correctamente, al final de 2023, llegaría a en el primer semestre del 2024 se converge,
No, efectivamente no quiere. Efectivamente el 2023 llegaría a converger al precio, en el fondo, 1 año y medio. Más o menos 15%, sí. No, está bien en la boleta de 15%. Ahí se alcanza, no se ve demasiado exactamente, pero si hoy día está más o menos del orden de, dice hoy día, está ese precio como congelado, más o menos de 60 y tanto, casi 70 pesos, ¿cierto? A finales llega más o menos a 80 y tantos pesos. Podríamos hacerlo más, entregar el dato más preciso con números, digamos, todo una. Costo de energía. ¿Y esto se puede manejar? Todo se puede hablar. La dificultad, o sea, en el fondo, esto es lo que se ve, ¿en qué se reflejaría? En la deuda abajo, básicamente. En el fondo se crecería y que probablemente la confluencia sería un poquito más lenta, digamos, hacia es decir, la bajada que ahí se ve sería un poquito más lenta a partir del año 2027, 2028. Gabriela, si querías comentar. Sí, es algo muy corto, solamente como para dar una referencia de lo que implicó la estabilización del PEC. En realidad lo que estabilizamos las cuentas fue en torno a un 13,5% solamente. Eso fue lo que se estabilizó. Y con eso se alcanzó la deuda gigante que tenemos hoy día. Por esta subida grande del dólar, que estaba a 640 cuando se hizo el cálculo y ahora está a 850. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer es llegar al precio que se estabilizó, que es un 13,5% más caro de lo que se está pagando ahora. Y el problema es que tenemos la deuda acumulada, y por eso el alza hoy día sería de 40%, porque como ya llegamos a los 1.300, todo lo que estamos sobre el 1.300, la ley PEC obliga a que se pague en el siguiente periodo tarifario. Ahí hay que ajustar obligatoriamente la tarifa de inmediato. Entonces por eso sube tanto, porque no es solo llegar al precio real que está hoy día la electricidad, sino pagar la deuda que hay del exceso del PEC. Entonces, ese es el problema así de fondo. Y por eso con esto evitamos que a todos los clientes les suba un 40%. Por eso decía que era como si pagáramos 8 en vez de 10 durante 4 periodos, después vamos a 10, pero no basta con llegar a 10, porque tenemos que pagar los 2 que nos fuimos acumulando en el camino. Y tenemos que pagarlos de inmediato. Ese es el punto, de acuerdo a la ley. En este periodo tarifario. Gracias. Gracias. Diputado Carter, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Saludo al ministro, al señor secretario, a todos los que están en la sala. A mí me quedan varias dudas respecto al proyecto. Yo ayer, cuando me enteré muy temprano que este proyecto iba a ser ingresado, lo empecé a revisar. Y con la exposición del ministro y las preguntas que han hecho varios diputados, sigo teniendo dudas, porque, o mejor dicho, no se han aclarado ciertos conceptos, porque hablan de un fondo. Para dejarlo claro, este es un fondo que se va a crear tanto con los grandes consumidores como también los consumidores más pequeños, o sea, la clase media. Eso es cierto, ¿no? Quiero dejarlo claro, porque este es un impuesto finalmente. Pueden llamarlo ustedes como quieran, pero es un impuesto que se va a poner nuevo y la gente va a tener que pagar, sí. Siento de que se trata de esconder o cambiar el concepto con lo que ustedes están explicando. Respecto a la cantidad de kilowatts hora que se está poniendo como límite, tengo dos temas ahí. Primero, he pedido a muchas personas que me manden sus cuentas de luz, y en general nadie tiene 250 kilowatts. ¿Por qué? Porque son familias de 4 o 5 personas, que es típico que familia clase media, muy bien como lo decía la diputada Catalina del Real, que se van a ver afectados. Y ellos optaron por reconvertir su matriz. Entonces, por ejemplo, mucha gente tenía estufa a gas, o tenía estufa o tenía leña, y decidieron finalmente mutar a electricidad. Frente a eso, la cuenta de luz sube. Por lo tanto, los 250 kilowatts quedan cortos. Dentro de eso, tampoco aquí no veo que haya una diferenciación entre precio verano, precio invierno, porque es obvio que en invierno se gasta más y en verano se gasta menos. Y acá hay una línea eterna en todo momento. Entonces, claramente, en el verano, si nos vamos al gasto de verano, usted me podrá decir, sí, se van a ver beneficiados el 80% de los consumidores, pero si nos vamos a ver a invierno, nos vamos a encontrar que tal vez baje a
40%, 50%, ese dato yo no lo busqué y no lo encontré. Otra cosa que me llama la atención es que usted hace un ejemplo sobre casas de 500 metros cuadrados que tienen prendido la calefacción, el aire acondicionado, y me sucede que, por ejemplo, si yo voy a San Antonio, región de Valparaíso, quinta región, voy a encontrar que una persona que tiene en su casa un negocio, y en ese negocio tiene un cooler, un refrigerador, una vitrina, en solo 100 metros cuadrados, es probable que pague más que esa persona, que aquí se pinta como millonaria, y se va a ver castigado. Entonces, siento de que se hacen cargo del problema, sí, pero siento que no lo plantean como realmente tenía que plantearse, porque acá hay un enredo, y por lo que me doy cuenta, de todos los diputados están dudosos frente a la cifra, no calza, todos sienten que los 200 kilowatts no son justamente el número, debería ser más alto. Entonces, me gustaría, ministro, que aparte de las cosas que le he comentado, que nos dijera cuál realmente es su pulso, cuánto usted va a poder negociar. ¿Vamos a poder subir la línea o usted se va a quedar inamovible en los 250? Porque finalmente la gente que nos está viendo, la gente que se va a enterar por las noticias más tarde de esto, va a decir, como muy bien también dijo la diputada Catarina del Real, cuánto es lo que realmente me va a subir a la cuenta y si me va a subir a mí. Con esto, ni usted ni nosotros tenemos claro quiénes sí y quiénes no, porque no hay un dato detallado de la cantidad de usuarios, qué tipo de usuarios, ni tampoco de qué zona. Mezclamos grandes consumidores de alto nivel, como usted decía, personas de 500 metros cuadrados, que tienen lujos, versus una persona que tiene 100 metros cuadrados, que tiene un cooler, que vende para vivir, y que tal vez gaste más que esa persona que tiene mayor ingreso. Entonces, quiero que me pueda usted, en el mejor ánimo y afán de que este proyecto avance, porque siento que tenemos que solucionar el problema, que usted me explique bien todo lo que le he planteado. Porque siento de que, y disculpe lo repetitivo, siento que no podemos fallar. No puede pasar lo que pasó a mí en lo particular en el periodo anterior. Cuando asumí, me tocó arreglar el problema de unos parlamentarios, y yo me acuerdo, y los que son más antiguos que ellos se deben acordar, que aprobaron la ley de los medidores. Yo creo que el diputado Mulet se debe acordar, y que fue un escándalo. Yo no quiero que acá terminemos en eso. Yo creo que todos tenemos que ser sumamente responsables, más todavía cuando el gas está subiendo la parafina, está subiendo los combustibles, y la gente que decidió gastar las lucas en reconvertirse, aunque sean 2 pesos, son 2 pesos de ellos, no del Estado. Entonces, si vamos a hacer que ellos lo desembolsen, que sea bien desembolsado. Entonces, ministro, por favor, si puede, por favor, de verdad, entregar y poder sacar todas estas dudas, yo estaría muy agradecido. Gracias, diputado. Voy a tratar de responder la pregunta del diputado. Al final, una parte se me fue un poquito con el sonido, pero si me equivoco, si me falta algo, usted me corrige, diputado. Respecto al tema la respuesta la parte más simple, respecto al tema de los consumos mayores en invierno y en verano, tiene toda la razón el diputado. Efectivamente, la gente normalmente, por razones obvias, porque oscurece más temprano, etcétera, consumen más electricidad en los periodos de invierno. Sin embargo, para efectos de esta ley, lo que nosotros estamos considerando como ese consumo de 250 kilowatts-hora, el promedio anual, no el del consumo del periodo, digamos, de invierno, porque efectivamente, el diputado tiene toda la razón, eso produciría que mucha más gente entraría por el tema de los consumos adicionales que se producen en invierno. Por lo tanto, es solamente el promedio. Respecto a anoté y respecto al tema de cuánta gente, digamos, consume los 250 kilowatts y si alguno de estos serían efectivamente clase media, los que consumen más de 250, efectivamente el diputado tiene razón, pueden haber casos, sobre todo en casos de negocios, digamos, donde efectivamente podrían tener consumo de 250 o más kilowatt hora
sin que no estamos hablando de una gran retail, ni mucho menos estamos hablando de negocios que efectivamente podrían tener algunos refrigeradores, por ejemplo, algunas máquinas eléctricas, etcétera. Efectivamente, ese grupo, digamos de consumidores más comerciales, por así decirlo, podrían estar dentro de ¿cómo se llama?, del grupo que aumenta un poco más rápido el precio. No obstante, aquí hay dos menciones. No olvidemos el cuadro de referencia donde, si usted se fija, siempre, aun cuando nos acercamos al precio de largo plazo, siempre estamos por debajo. Siempre estamos por debajo, eso es muy importante. No es que hay una pequeña subida en algún minuto que estamos sobre, ¿cierto? Muy pequeñita. Pero en general, la mayor parte del tiempo nosotros nos acercamos desde abajo a ese precio de largo plazo. Es decir, de todas maneras estamos manteniéndolo estabilizado para incluso para esos consumidores que consumen más. Es decir, lo que quiero decir es que si tuviéramos el precio que deberíamos tener sin ningún tipo de intervención, y olvidemos incluso del tema del PEC, digamos, igual estaría por sobre el precio que estamos dejando ahora en este periodo hasta que confluyen, por así decirlo. Por otra parte, tampoco podemos, para los que consumen más, no tener, por así decirlo, una señal de consumo, porque aquí hay dos elementos que son un poco distintos, digamos. Uno es asegurarnos que las personas puedan tener sus necesidades cubiertas, pero evidentemente siempre en electricidad hay que tener una señal de eficiencia energética. Es decir que si uno consume más de una cierta cantidad, uno tiene que pagar un poco más porque de alguna manera pone un costo a todo el sistema. Entonces, también si queremos incentivar la eficiencia, si queremos considerar el hecho que estamos en un periodo de estrechez eléctrica, no podemos sencillamente mantener los precios demasiado bajos porque nos pasaría la paradoja. Piensen que, voy a recordar un momento, que el 14 de julio del año pasado, operaron en Chile absolutamente todas las centrales eléctricas disponibles. No teníamos ni una central más. Subíamos, puedo exagerar, pero era que prendía el microondas y se nos cortaba la luz. Entonces, a lo que yo voy es que también uno tiene que dar una señal que incentive a las personas a un consumo eficiente y racional de la electricidad. Evidentemente, y lo hemos conversado dentro de este contexto de vulnerabilidad y pobreza, hay que fijarse en los casos particulares. Hay casos en los cuales hay ciertas situaciones que requieren ciertos apoyos específicos, etc. Pero como línea general tenemos que también dar esa señal de eficiencia y de costo, porque es muy relevante, porque nuestro sistema está en un momento de estrechez y lo va a estar probablemente por un par de años más, hasta que logremos salir un poco de esto. Tenemos que mantener esa señal. Y se me fue una última pregunta sí. Y estas son alzas progresivas, ¿cierto? No es que nosotros estemos, por así decirlo, cargando un sobrecosto adicional. Ese cargo de servicio público es un seguro que estamos pagando, que está pagando el sistema, en el fondo. No es un sobrecosto, por así decirlo, no son impuestos. Todo el sistema está comprando un seguro para que si alguna vez tenemos problemas como racionamiento, Gabriela lo acaba de mencionar, que hoy día estamos pagando 8 pesos adicionales por kilowatt hora por efecto de este racionamiento. Y este seguro nos está costando a lo más 2,5, en el peor escenario, por decir, para los que más consumen. Entonces, no es que sean impuestos, son alzas progresivas en las cuales en paralelo estamos pagando un seguro en caso de otra emergencia. Entonces ahí hay un punto importante a distinguir, y eso no quiere decir, y ahí concuerdo con el diputado que tiene un punto importante, que no hayan casos efectivamente de gente, por ejemplo, que tenga un negocio, que sé yo, a lo cual esto obviamente que le afecta, pero nosotros tenemos que mantener la señal de precio y al mismo tiempo ver otro mecanismo por el cual podamos apoyar a esas personas. Y tenemos algunos, de hecho, que estamos tratando de instalar, por ejemplo, con nuestros programas de eficiencia energética, de apoyo a infraestructura solar, que en el fondo permiten reducir esos costos para las personas, pero de manera eficiente, y no, en el fondo, incentivando un consumo adicional de la electricidad. Entonces ahí ese balance es el que tenemos que mantener.
¿No? ¿Sí? Gracias, Presidenta. Presidenta, por su intermedio, saludar al señor Ministro y agradecerle que cuando estuvimos en Concepción recibió a los dirigentes de ENAP. Presidenta, yo estoy acá, yo represento al Distrito 20, toda la provincia de Concepción, donde está Hualpén, ubicada ENAP de la región del Biobío. Hace más o menos 2 semanas el gerente general de ENAP Biobío, don Álvaro Hiller Velasco, alarmó a la comunidad que dijo que al día siguiente se terminaba el combustible. En la noche, en la región, los vecinos iban a hacer largas filas, incluso hubieron agresiones físicas y verbales entre automovilistas, y eso era una mentira. Hoy día los trabajadores subcontratistas de ENAP están en paro. Llevan toda esta semana corte de carretera en Concepción, en Hualpén, en diferentes lugares. Contarle, Presidenta, y el señor Ministro lo sabe, y a los colegas, a nivel nacional son más o menos 3.000 trabajadores subcontratados en ENAP. Quiero no pensar mal, pero escuché una declaración de alguien del cobre que dijo si se contratan a los trabajadores de ENAP, que son 3.000, tendría que ocurrir lo mismo con los trabajadores subcontratados del cobre, pero son 50.000 de Codelco, son 50.000. En concreto, en el primer periodo, este es mi segundo periodo y último como diputado por una decisión personal, en el primer periodo logré conformar en la Cámara de Diputados una comisión investigadora y nos enteramos, cosas dramáticas, 10.000 millones de dólares que se dilapidaron en ENAP, plata de todos los chilenos. Dirigentes que por venir de aquí de Valparaíso a Santiago en un mes tienen un pequeño bono de 4 millones de pesos. Dirigentes que durante toda la semana no trabajan por acuerdo con su representado y la empresa, pero el día viernes al mediodía van a la empresa, marcan tarjeta y aparecen con horas extraordinarias. Lo que estoy planteando, Presidenta, son antecedentes sólidos que yo se lo puedo entregar si usted lo requiere. En concreto, Presidenta, me gustaría ver la posibilidad, si esta comisión, y si usted lo tiene a bien, solicitar una comisión investigadora de lo que está ocurriendo hoy día en ENAP. Resolvió que efectivamente citamos al gerente, a los dirigentes, al Contralor Nacional, donde demostró que se habían dilapidado en los últimos 2 gobiernos cerca de 10.000 millones de dólares. ¿Ya? Por eso estoy sugiriendo que esta comisión lo tiene a bien, pedir una comisión investigadora. Aquí, o sea, yo lo puedo pedir, y si consigo la firma, lo hacemos. Pero quería plantearlo en esta comisión y con la presencia del señor Ministro, que él conoce el tema, él lo recibió a petición de una diputada y quien habla de la región, y conversó con los dirigentes, quedaron muy ilusionados, pero no han tenido respuesta, Presidenta. Así que yo lo quería plantear, le agradezco los minutos que me dan, porque creo que es un tema relevante, porque en la región del Biobío las cosas se están poniendo castaño oscuro. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Solo decir que nosotros teníamos de invitado al presidente de los trabajadores del sindicato, pero dada la urgencia tuvimos que cambiar la minuta, digamos, así es que lo tenemos ahí presente. Gracias. Ministro, no sé si quiere agregar. Tenemos al diputado que va a hacer un... Sí, no, solamente 2 cositas, un poco raya para la suma de lo que estamos conversando. Aquí tenemos 2 situaciones. Una, que si el proyecto se aprueba, entramos con esta proyección de pago diferido a mediano y largo plazo. Y si este proyecto no se aprueba, tengo entendido que sube 40% a todos los chilenos. Entonces eso yo creo que para nosotros es bastante claro, no es un proyecto fácil, un proyecto que hay que digerirlo con mucho detalle, pero ustedes fueron bastante claros. Entonces ahí tenemos las 2 posturas. Presidente, y lo otro, yo entiendo que este proyecto es súper importante, pero yo creo que ahí a lo mejor nosotros fallamos en las comunicaciones, porque yo estaba revisando el WhatsApp y en ninguna parte se dijo que no iba a estar la Federación de Sindicatos de ENAP, entendiendo que es una emergencia, entendiendo que a lo mejor nosotros no vamos a solucionar el tema, pero era demasiado importante que ellos nos transmitan cuál es la situación real que están viviendo, porque a lo mejor podíamos haber hecho alguna extraordinaria dentro de la semana y lo podíamos haber atendido. O sea, ahora vamos a semana distrital y después vamos a regresar recién para la semana subsiguiente a atender la demanda y lo que dice el diputado
encuentro toda la razón, o sea, es un tema súper importante, y lo que nosotros queríamos tener los antecedentes de ello. Ahí hay denuncias prácticamente sindicales que vienen del periodo anterior, hay situaciones que todos sabemos lo que está pasando. Entonces nosotros de alguna forma queremos ser, no de protagonista, pero queremos ser ayuda para poder ver la solución de este tema, que yo sé que no se va a solucionar de una semana ni un mes, pero por lo menos haber tenido una carta GAN a futuro y cómo lo relacionamos más estrechamente con ellos. Entonces, ahora no sé cuándo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer una extraordinaria el lunes cuando volvamos, si lo vamos a dejar para el día miércoles, y por lo menos yo, quien pedí esta reunión, me dejó un poco inquieto. Yo pensaba que a lo mejor este proyecto lo íbamos a ver en 1 hora y la otra hora lo íbamos a destinar a los trabajadores de NAP. Solo eso. Gracias, diputado. ¿Alguien más tiene alguna consulta para el ministro? No sé si quiere agregar algo. Sí, quisiera hacer un pequeño comentario adicional. Quizás Gabriela puede comentar un poquito más sobre el tema de subsidio. Antes de eso, voy a hacer un mini paréntesis muy cortito, solamente para hablar del tema de NAP. Efectivamente ha habido, como ustedes todos saben, algún conflicto con los trabajadores de hace un tiempo. Es complejo, podríamos discutirlo largamente. Solo quiero decir lo siguiente: nosotros hemos estado trabajando con ENAP para que tengan un mayor diálogo con los trabajadores, y han logrado, hay aproximadamente, como usted bien dice, no recuerdo exactamente la cifra, pero hay 4 grandes sindicatos de subcontratistas en ENAP, y en general se ha podido avanzar con varios de ellos en un diálogo, en ver cómo mejorar estas condiciones laborales, y efectivamente todavía sigue pendiente un tema con esta federación, y esperamos, nosotros hemos insistido en ENAP que prosperar en el diálogo, seguir adelante. Ha estado un poco, no ha estado fácil, pero esperamos que siga, digamos, avanzando en ese sentido, positivamente. Sí, diputado. Presidenta, señor ministro, con mucho respeto, informarle que NAP no tiene ninguna intención de diálogo. La Seremi del Trabajo, la Dirección del Trabajo de la región del Biobío, los convocó a una mesa para sentarse a conversar. ENAP dijo que no se sentaba con nadie porque eran autónomos y que nadie le podía ordenar hacer absolutamente nada. Ocurrió, presidente, cuando tenga a los dirigentes acá, le van a plantear eso. O sea, no hay ningún acercamiento, señor ministro, entre la empresa ENAP, la gerencia regional y nacional, con los dirigentes de ningún sindicato de los trabajadores a contrato. Agradezco. Pero para que no detenernos más en ese tema, voy a pedirle a Gabriela el rol del subsidio. Gracias. Ahí se prende. Sí, muchas gracias, ministra, presidenta. Respecto del subsidio, hay varias cosas importantes que decir, y que fue algo que la diputada del Real preguntó respecto al artículo 151 de la ley. Ahí el tema de los subsidios nosotros lo estamos abordando en 3 grandes líneas. Primero, decir que para el presupuesto de la República de este año ya se consideró el pago de un subsidio que tiene que ver con las deudas producidas durante la pandemia. Hoy día ese subsidio ha tenido algunos problemas de implementación que nosotros estamos mejorando a través del reglamento que mencionó el ministro, pero ya existe ese subsidio. ¿Y en qué consiste ese subsidio? En que todas las deudas que hubo entre marzo del 2020 y diciembre del 2021 se prorratearon en 48 cuotas, y para los clientes bajo 250 kilos ya existe un subsidio sobre esa cuota adicional en la cuenta. Eso corresponde aproximadamente al 15% de la cuenta. Ese subsidio está activo, está contemplado en el presupuesto de la República, y es un subsidio importante que requiere un esfuerzo fiscal grande. Entonces, cuando hablamos de subsidio, nosotros también ya ha sido una postura del gobierno, y es que estamos cuidando las finanzas públicas. No sé si han visto, pero es de público conocimiento que acá hay una meta de tener una calificación de riesgo país buena. ¿Y por qué esto es importante? Porque las inversiones nuevas y todo lo que necesitamos para la descarbonización... Disculpe, me da un segundo, que estamos con el tiempo. No sé si podemos acordar 10 minutos, extender la reunión. ¿Están de acuerdo los diputados? Muchas gracias. Puede seguir.
Entonces, las finanzas públicas las estamos cuidando porque el costo de capital de las empresas que vienen a invertir a Chile, incluso de las empresas chilenas que invierten, se asocia en gran parte al riesgo país. Entonces, quiero ser muy enfática en lo importante que es para nosotros cuidar las finanzas públicas y que en este año presupuestario ya existe un subsidio importante para la cuenta por las deudas de la pandemia. Ahora, para el largo plazo, ha sido nuestra postura, está incluso en el programa de gobierno, que tenemos una agenda de vulnerabilidad energética, que creemos en tener buenos subsidios y por eso estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de una forma que nos permita focalizar, que nos permita entregar los subsidios no de manera estricta. Y ahí, bueno, viene el comentario de qué pasa con el artículo 151 de la ley, que es verdad, ese artículo existe y dice que, y que de hecho un grupo de senadoras lo ha señalado, que dice, bueno, el gobierno tendría que solo activar este artículo. ¿Y qué dice este artículo? Porque para que hablemos como por lo que dice el artículo realmente, si eso es lo que se nos está pidiendo. Este artículo dice que se puede aplicar para el 40% de las personas que están en el registro social de hogares y solamente por un periodo tarifario, un subsidio que se aplica una vez cuando hay alzas superiores al 5% en la cuenta. Nosotros acá lo que estamos haciendo en la estabilización de largo plazo es que las personas que más lo requieren la cuenta no le va a subir más de un 5%. O sea, ni siquiera se activa el presupuesto del artículo 151. Y luego, si dijéramos, bueno, ya, si se activara el presupuesto del artículo 151, lo que además dice este artículo es que para que se active y a quienes les va a aplicar, es solamente a aquellos clientes que no tengan deudas impagas. ¿Y qué pasa? Hoy día los que más necesitan el subsidio son personas que tienen deudas impagas por la pandemia. Entonces, claro, o sea, no es que no exista una voluntad, es que primero ya hay presupuesto para un subsidio que se está pagando. Segundo, estamos avanzando en un diseño de un subsidio responsable de largo plazo que realmente aplique para quienes lo quieren. Incluso si no estuviéramos haciendo nada de lo anterior, el artículo 151 que se diseñó en la ley de equidad tarifaria, hoy día derechamente no sirve. Sí, perdone, Presidenta, solamente para complementar, efectivamente es un punto muy importante y por eso nosotros decimos que el tema del subsidio tenemos que tratarlo de una manera distinta a como está planteado actualmente, justamente porque este subsidio, como existe actualmente, es muy limitado, restrictivo y no tiene mucho alcance, digamos, efectivo. Gracias, Presidenta. Diputada. Gracias, Presidenta. Una pregunta pequeña. Usted dijo que a un 15% de las personas que tienen menos de 250 watt-horas son los que reprogramaron a 48 cuotas y esas cuotas se están pagando con un subsidio fiscal. No, lo que dice el subsidio fiscal, y es la ley de servicios básicos que se aprobó en febrero de este año, es que las personas que están bajo 250 kilos, que tienen deudas, esa deuda acumulada entre marzo y diciembre del 2020 y diciembre de 2021. Sí, esa deuda se divide en 48 cuotas. Y que no pueden exceder el 15% de la cuenta total. Ese es el 15%. Entonces, si yo tengo una cuenta de 10, la cuota adicional, cada cuota de 48 no puede ser superior a 1.500 pesos. 1,5 en el fondo. Y eso, sí. El monto total del subsidio, ahora en este momento no tengo el número, pero podemos conseguirlo. Pero lo importante acá es que acá hay un compromiso del Estado de Chile de pagar esas 48 cuotas. O sea, es un subsidio que va a durar 4 años para poder pagar toda la deuda de la pandemia. ¿El monto del subsidio? Sí, lo vamos a averiguar ese número exacto de cuánto está sumando. Va a depender de las deudas que acumuladas. Y ojo que, de todas maneras, para las consumidores de más de 250 kWh, para los consumidores de más de 250 kWh por mes promedio, también pueden ir postular a esta repactación de la deuda en 48 cuotas. La diferencia es que no es automático. Y ahí es donde se han producido algunos problemas. Sí, ese es justamente el tema de la interpretación que nosotros vamos a mejorar a través del reglamento para que la gente pueda, porque alguna gente no fue bien informada de esto, entonces no habían puesto al día en sus cuentas, entonces no pudieron postular y por lo tanto vamos a hacer un reglamento justamente para precisar este punto y para poder permitir que todas las personas que lo requieran puedan postular al mecanismo de repactación. Aparte de los 48 meses, dice usted,
No, la idea es que nosotros vamos a dejar en el fondo ahora, cuando terminemos el reglamento, un plazo más o menos razonable y vamos a pedirle también a las distribuidoras que hagan mucha difusión, porque mucha gente no se enteró de esto en realidad. Y todavía tienen la duda, entonces no hemos hecho suficiente socialización. En algunos casos se hizo mejor, en otros casos no tan bien. Ministro, solo decirle a los diputados que este proyecto entró con urgencia, hoy día tenemos suma urgencia, por lo cual queremos pedirles si es que pueden renovar la suma urgencia para poder nosotros como comisión alcanzar a la fecha que nos corresponde, ya que estamos con semana distrital. Diputado Mulet, lo último, porque estamos con... Sí, no, solo precisar que el subsidio al que yo hice referencia no es el del artículo 151, que quede claro. Yo hice referencia a que el gobierno ojalá establezca un subsidio similar al del APR, perdón, al del agua potable. Eso, digamos, para que no haya confusión. Y entiendo que en el subsidio a las deudas de la pandemia lo que se subsidia son los intereses por parte del Estado, no las cuotas, los intereses y el reajuste, entiendo, y no las cuotas, es lo que sé, de manera que es un subsidio donde la gente termina pagando, pero no los intereses ni el reajuste. Lo digo para precisar, porque alivia, ¿cierto? Sirve, pero nos interesa un subsidio permanente tipo agua potable para los sectores más vulnerables. Esa es la idea. Muchas gracias, ministro. Sí, que yo también quería solicitar. ¿Cómo estamos con los tiempos para el proyecto? Sí, eso es lo que les iba a decir. Sí. Gracias, secretario. Sí, lo que pasa es que hoy día el proyecto fue calificado con suma urgencia. De acuerdo a la distribución de los tiempos, por tener un trámite de la Comisión de Hacienda, la Comisión de Minería solo tiene 8 días para despachar el proyecto. 4 son para la Comisión de Hacienda y 3 son para la Sala, que son los 15 días totales de la suma urgencia. Por eso es que la Presidenta le ha solicitado al señor Ministro la renovación de la urgencia durante la próxima semana, cosa de que la Comisión pueda citar el día lunes 30 para despachar el proyecto. Ahí sí, como lo acaba de explicar el secretario, estamos con la solicitud de suma urgencia, por lo cual quiero solicitar la unanimidad para reunirnos el día lunes en una sesión extraordinaria a las 15 horas hasta total despacho para que podamos dar paso al término de la sesión y del proyecto ese día. Lunes 30 volviendo de la distrita. Sí, muchas gracias. Perdón, le quería consultar, Presidenta, le quería consultar, dada la complejidad del tema y que en realidad el ministro nos ha solucionado varias de nuestras preguntas, pero yo creo que todavía existen bastantes dudas, sería ideal poder a lo mejor extender esa comisión del lunes 30 y citar a 1 o 2 expertos que clarifiquen un poco más de dudas. Exactamente, sí, eso lo habíamos conversado y lo vamos a solicitar, vamos a proponer y esperamos también ustedes para que podamos tener y clarificar todas las dudas, ya que debemos dar respuesta ese día. ¿Ya? Así que eso, diputado. Perdón, ministro. Ahí sí, Presidenta, si me permite un comentario. Nosotros estamos plenamente disponibles para aclarar cualquier duda. Entendemos que es un proyecto que tiene varias dimensiones y por lo tanto varias complejidades. Tenemos algún material también que vamos a distribuir para que ustedes puedan revisar. Y por favor, ante cualquier duda, si sus equipos técnicos quieren conversar con nosotros, para eso está Gabriela, que los va a recibir con mucho gusto. Pero en el fondo no, si los podemos, en el fondo, aclarar cualquier duda, cualquier pregunta, si es necesario otra reunión también, por favor cuenten con nosotros porque creemos que es muy importante, pero también queremos que no haya dudas sobre la lógica y la manera en que funciona el proyecto. Y muchísimas gracias. Gracias, ministro, gracias por estar acá y explicarnos todo, así que muchas gracias por la disposición. Diputados, les voy a entregar esto y con respecto a lo que dijo el diputado, la verdad es que se hizo el cambio de la suma urgencia. Créanme que el día miércoles debiéramos tener al sindicato. Se va a volver a hacer el llamado.
Habiéndose cumplido con el objetivo de esta sesión, se levanta